nuestro país, el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial ha solicitado 35 años de cárcel para él. ¿Cuáles son los detalles y las pruebas de la Fiscalía para solicitar una pena tan alta? Tenemos los detalles en el siguiente reportaje. Se le vino la noche a PPK. El fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de cárcel para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, acusado de ser el líder de una organización criminal que, según la Fiscalía, se habría beneficiado al recibir más de 12 millones de dólares como sobornos de Odebrecht y otras compañías a las que ofreció consultorías, mezclando su función pública con contratos que ganaban sus empresas en el ámbito privado, por consultorías encubiertas a través de su empresa Westfield Capital, por las obras Olmos, Camisea, IRSA, entre otras operaciones relacionadas al caso Lavajato, en las que habría tenido como cómplices a su socio chileno Gerardo Sepúlveda, a su secretaria Gloria Jesús Giesecke-Wagner y a su chofer José Luis Bernaola en el delito del lavado de activos. Estas fueron las razones por las que han pedido esa condena contra PPK, y es que según la Fiscalía ningún político puede gestionar por intereses privados, menos puede promover y apoyar proyectos que beneficien a sus clientes en contra del Estado, proyectos en los que trabajó realizando consultorías millonarias a dichas empresas. Por su parte, Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, calificó el pedido de la Fiscalía como una sentencia de muerte para el expresidente y reiteró que es inocente de cualquier imputación relacionada a corrupción por el caso Odebrecht, pues ni Marcelo Odebrecht ni Jorge Barata lo han acusado o mencionado en ninguna de sus declaraciones en todos estos años. A continuación, te mostramos el video. Pedro Pablo Kuczynski. Como sabemos, el tema de las consultorías de Kuczynski a Odebrecht apareció hacia finales de 2017, cuando el mismo Marcelo Odebrecht declaró que lo emplearon para varias obras de la constructora. En nuestro país, el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial ha solicitado 35 años de cárcel para él. ¿Cuáles son los detalles y las pruebas de la Fiscalía para solicitar una pena tan alta? Tenemos los detalles en el siguiente reportaje de Vicky Zamora. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. 35 años de cárcel solicita la Fiscalía para Pedro Pablo Kuczynski. Él considera que evidentemente esto es una condena de muerte a la que se le estaría propiciando el Ministerio Público. 35 años de cárcel por ser el líder de una organización criminal, según la Fiscalía, que se habría beneficiado con más de 12 millones de dólares provenientes de Odebrecht y otras empresas a las que PPK brindó asesorías financieras. El presupuesto fundamental aquí, y lo que se va a discutir en las siguientes etapas del proceso, es: ¿hubo o no hubo dinero negro? ¿Hubo o no hubo dinero sucio? Y yo le puedo decir con total contundencia que eso no ha sido así. Se le atribuye haber mezclado su función pública con contratos que ganaban sus empresas en el ámbito privado. Sí, juro. Como ministro de Economía, como presidente de Proinversión, como director de FONAFE durante la gestión de la Chacana, habría beneficiado a quienes fueron sus clientes en el ámbito privado. Es decir, favoreció concesiones non santas de enormes transnacionales. Estas son las empresas y los montos en millones que, según la Fiscalía, se transfirieron como contraprestación por lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski como ministro. Aquí se lee: Transportadora del Gas del Perú, Ternium, Odebrecht, Da Rojatin Group, y los montos que a lo largo del tiempo llegan a sumar 12.168.000 dólares. Según la acusación, PPK lo habría hecho junto a su socio chileno Gerardo Sepúlveda, moviendo lo que ganó a través de su secretaria Gloria Giesecke-Wagner y su chofer José Bernaola Ñuflo. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. La tesis fiscal estipula que PPK recibió dinero ilícito de Odebrecht. Prueba de ello serían estas transferencias bancarias, abonos de millones de dólares a la cuenta de su empresa Westfield Capital, creada en Islas Vírgenes Británicas. Los proyectos comprometidos: Camisea, Trasvase Olmos, Interoceánica con Irsa Sur 2 y 3, además de Rutas de Lima. Yo no tuve nada que ver
con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. El prestigio ganado, los reconocimientos internacionales y la carrera laboral marcada por el éxito han quedado atrás. Pedro Pablo Kuczynski está inmerso hoy en un proceso legal en el que se solicita eterna cárcel para él. Pedro Pablo Kuczynski ha sido un político que no ha estado exento de polémicas. Ha sido ministro de Estado en la época de Belaúnde y lo ha sido también en la época de Alejandro Toledo. Ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard, ¿jura usted por Dios, por la patria y por los pobres, el cargo de ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. PPK, consultor financiero de reconocimiento mundial, un hombre que llegó a la presidencia de la República impregnando una alegría que poco a poco se ha ido desvaneciendo. Las jocosas sonrisas son parte del pasado. Hoy vive con la salud deteriorada, acompañado únicamente por la soledad. Hasta el día de hoy no nos ha llegado nada, la información que tenemos es la información que ustedes también manejan. Se ha filtrado una información aparentemente proveniente del Ministerio Público que hay un pedido de 35 años. El detalle no lo conocemos. ¿Cómo él vive esta noticia, ¿no?, de 35 años de cárcel y su condena, en caso de recibirla, terminaría a los 120 Correcto. años? Mire, él bastante sorprendido, decepcionado por la situación que se está produciendo en su contra. Él considera que evidentemente esto es una condena de muerte a la que se le estaría propiciando el Ministerio Público. Lo que él creía, exitosas asesorías laborales, son para la Fiscalía la concertación y concreción de delitos que llevan a sostener que PPK estaría inmerso en el delito de lavado de activos, existiendo el agravante de ser el líder de una organización criminal. ¿Cuáles son los montos y los proyectos involucrados? Proyecto Camisea. Se le atribuye haber participado en el diseño de un proyecto en el que se solicitaba el lote 56, un yacimiento que tenía reservas probadas de gas. Ya como ministro de Estado, permitió entregar a Han Oil ese mismo lote de gas para que sea exportado a México. Lo único que hice fue contra el explicarle expresidente a Pedro Hunt Pablo Kuczynski cómo por el podía delito de lavado de financiar este activos proyecto. con la Entonces, agravante de yo los organización ayudé a criminal. levantar El magistrado en el mercado solicitó local 35 años de cárcel para el ex jefe de Estado, gestor inculpándolo técnico de de recibir la más cosa de y los 12 ayudé millones a de hacer dólares este proyecto de la brasileña que, Odebrecht y otras constructoras francamente, si bajo yo los no hubiera estado conceptos ahí, yo de no creo que consultorías y estaría asesorías Camisea. encubiertas por las obras Olmos, Mientras que para Interoceánica Pedro y Pablo Rutas de Lima. Kuczynski, él El solo era un expediente gestor presentado técnico. ante el Para la séptimo juzgado de Fiscalía, investigación él era el preparatoria, beneficiario de acusa a dinero Kuczynski ilícito Godard por favorecer a una de empresa en el conformar una proyecto organización Camisea criminal. cuando era ministro. Asesoría por la que habría recibido 2 armadas de dinero. La primera por más de $1.800.000 y la segunda por más de $1 millón. Yo los ayudé a levantar la plata en el mercado local aquí, con las AFPs y los bancos. Pero ese no es el único proyecto en el que PPK, su empresa Westfield Capital, su socio Sepúlveda y First Capital estarían involucrados. Proyecto Trasvase Olmos, la famosa puerta giratoria en la que habría incurrido Pedro Pablo Kuczynski, lo involucran también con el proyecto Olmos. Su empresa, Westfield Capital, firmó contrato con Odebrecht para brindarle asesoramiento financiero. Pero fue la empresa de su socio Gerardo Sepúlveda, First Capital, la que realmente prestó el servicio por el que se habrían beneficiado con otro $1 millón adicionales, que de acuerdo a la tesis fiscal provendría de dinero ilícito, ilegal. Ni el señor Marcelo Odebrecht ni el señor Jorge Barata han sindicado al señor Pedro Pablo Kuczynski
en ninguna de sus declaraciones a lo largo de todos estos años. Es más, ya existe un acuerdo de colaboración firmado con el Estado peruano y en ninguno de los alcances de ese acuerdo se menciona al señor Pedro Pablo Kuczynski. No existe ninguna sindicación ni de algún funcionario de Odebrecht, ni de algún exministro, viceministro, miembro de Proinversión, empresario o cualquier tercero que haya sindicado en ninguna carpeta a lo largo de estos casi 6 años de investigación al señor Kuczynski. En total, para el fiscal José Domingo Pérez, Pedro Pablo Kuczynski se habría beneficiado con más de 12 millones de dólares. A los proyectos Camisea y Olmos se sumarían también Proyecto Interoceánica Irsa Sur 2 y 3, también por 1 millón. En Rutas de Lima, sin embargo, el proyecto, que le fue más beneficioso y rentable según la Fiscalía, habría recibido 4,5 millones de dólares, mientras que por Roja Hating Groups se le abonó cerca de 2,5 millones de dólares adicionales. En total, más de 12 millones de dólares. ¿Cuál es la respuesta que él da a este dinero, a estos más de 12 millones de dólares? Correcto. Lo que ha hecho la Fiscalía es que en un periodo de tiempo que va desde el año 2001 hasta el 2015, es decir, más de una década, ha hecho una compilación de todas las asesorías financieras en las que de una u otra manera participó el señor Kuczynski a través de la empresa Westfield Capital. Todas esas operaciones las ha convertido en irregulares. Todos esos fondos que abarcan esas operaciones los ha sumado y ha señalado ahora que hay un lavado de activos. El caso de PPK para la Fiscalía no se trata de ética profesional, se trata de delito. Según ellos, ningún político puede gestionar por intereses privados, menos aún puede promover y o aprobar, siendo ministro, proyectos que benefician a sus clientes en contra del Estado. Proyectos en los que trabajó, trabaja o trabajará luego, realizando millonarias consultorías a tales empresas. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. ¿Puede un empresario no saber qué contratos firma su compañía? Puede recibir en sus cuentas bancarias miles y miles de dólares sin cuestionar la procedencia del dinero. De boca de Pedro Pablo Kuczynski se ha conocido la verdad de a pocos. Sus palabras siempre estuvieron envueltas en una nebulosa que no permitían absoluta claridad. Nebulosa que hoy lo tiene inmerso en un proceso fiscal en el que se solicita para él 35 años de cárcel. En el caso Westfield Capital, el impedimento de salida ya precluyó. Lo que tiene el señor Pedro Pablo Kuczynski son medidas de comparecencia con restricciones. Evidentemente, él de todas maneras no puede salir del país, es más, él no puede salir de Lima Metropolitana si no tiene autorización judicial. Y más allá de eso, él tampoco tiene la intención de salir del país. Sus cuentas siguen bloqueadas, sus casas siguen embargadas, sus vehículos siguen embargados, tiene una geolocalización en el teléfono, él tiene que reportar sus actividades el primer día hábil de cada mes, tiene una caución económica que él ya pagó de 100.000 soles, el Poder Judicial también la tiene y bueno, su situación es esa. A sus 84 años, cuando la curva de la vida está en descenso, Pedro Pablo Kuczynski vive en soledad, acompañado de innumerables enfermedades que atormentan su día a día. Cercado por documentos fiscales que tejen sobre él un manto de sospechas sobre su actuar como empresario y como político. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. ¿Y tú qué opinas de los 35 años de cárcel que pidió la Fiscalía para PPK? ¿Crees que es una sentencia apropiada para los delitos que supuestamente cometió el expresidente? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.